21 de diciembre del 2012. Resulta que el mundo tenía que haberse acabado, pero no. Vaya chasco. Porque aquí seguimos pese a que un puñado de agoreros se empeñó a que íbamos a morir todos. Bueno, un puñado de agoreros no. Llamemos a las cosas por su nombre. Un puñado de idiotas. Porque en el resto del mundo se lo creyeron, pero en España ese cuento no se lo tragó nadie. ¿Cómo se iba a acabar el mundo el 21 de diciembre si el 22 tenía que salir el gordo de Navidad? Imposible. ¿Cuánta lata nos dieron con el fin del mundo? Y echándole culpa a los mayas, cuando los mayas no habían puesto fecha. Fueron los ociosos que se dedicaron a echar cuentas, porque siempre hay suficientes incautos para tragarse cualquier cuento que les echen. ¿De dónde salió la pendejada de que los mayas habían pronosticado el fin del mundo en su calendario? Pues como ustedes se pueden imaginar, de un humano contemporáneo, no de un maya. Los mayas irían en taparrabo y con un colmillo atravesándoles el tabique de la nariz, pero eran unas biblias, eran más listos que el hambre. Hoy esto va del fin del mundo y de un par de religiones satélites que se hicieron de oro a consta de querer que el mundo se acabara para meterle miedo al personal y sacarles el máximo que pudieran sacarle. Atentos, porque el negocio socio sigue vigente a hoy día y siguen llenándose de dinero gracias a los más desinformados. Arrancamos. Los mayas supieron elaborar un calendario de 365 días casi igualito que el nuestro, aunque nosotros lo tengamos dividido en meses sobre un papel y el de ellos fuera redondo y con un follón de dibujitos dentro con los que no hay quien se aclare, aparte de los expertos y los estudiosos del tema, claro. Esos calendarios circulares representaban un periodo completo de muchísimos años que llegaba hasta un futuro muy lejano, pero en ningún momento dijeron los mayas que cuando ese futuro llegara, que cuando se cumpliera su ciclo, el mundo se iba a acabar. Eso lo interpretó algún listillo de esos que se dedican a poner fecha a las catástrofes. Se inventó que el final del periodo maya de determinado calendario maya sería el 21 del 12 del 2012. Mira vos. Y dedujo por su cuenta que hasta ahí íbamos a llegar. Fin del mundo. Que esa es otra. Existen varios calendarios mayas. Y de hecho, ya se conoce otro hallado por un equipo de la Universidad de Boston en el yacimiento de Xuntún, en Guatemala, que se extiende 7000 años hacia el futuro, porque representa y registra otro periodo de tiempo distinto. Y entonces lo que uno se pregunta es, ¿dónde se meten luego todos esos que pronosticaron la catástrofe, que crearon angustias a los de siempre, a los más desinformados, y que se demostró que eran unos mentirosos? Pues siguen aquí, entre nosotros, sin llevarse ni un sopapo, sin que nadie les jale las orejas por aprovecharse de la ignorancia de los demás. ¿Qué fue de aquel carapastel que se hizo de oro con un libro donde decía que entre 2012 y 2014 una erupción solar bañaría la Tierra y nos dejaría todos fritos? Pues que ahí sigue, y nosotros aquí también, solo que él con más dinero. Lo más tenaz es que el mundo no se ha acabado. Los que se inventaron lo de los mayas se ha demostrado falso, pero los mayanistas siguen diciendo tonterías y tienen audiencia, porque ahí tienen a unos diciendo que de un momento a otro el planeta va a dar un giro de 180 grados, que se van a invertir los campos magnéticos y que los huracanes nos van a borrar del mapa. A mí la verdad lo que me preocupa es que si el planeta va a dar ese giro, los pingüinos del polo sur van a acabar en el norte y los osos del polo norte terminarán en el sur, desorientados los pobres y más perdidos que Marco el día de la madre. Los mayanistas también anunciaron un alineamiento galáctico y que un agujero negro nos iba a tragar. Otro tipo avisó de un inminente choque planetario contra un satélite que habían descubierto los sumerios y del que, por cierto, la NASA dijo que no sabía nada. Y otra profeta, entre 200 comillas lo de profeta, llamada Nancy Geber, búsquela en internet, comunicó que ese mismo planeta sumerio iba a colisionar con la Tierra en 2012 porque se lo habían dicho a ella los extraterrestres de primera mano y en primicia. Lo malo es que también se lo habían dicho en 2003. Y ya que no sufrimos ninguna colisión planetaria, se puso a reinterpretar los mensajes alienígenas y le salió 2012. Vaya por Dios. Pues no pasó nada, pues será en 2017, dijo después, y tampoco. Y claro, resulta que de esos estafadores que echan cuentas de cuándo se va a acabar el mundo porque se lo ha dicho por telepatía un marciano, nos podemos desbaratar de la risa. Pero ojo al dato, porque si esas mismas cuentas las echa algún otro estafador con alguna de las 3 novelas supuestamente sagradas en la mano, o sea, el Corán, la Torá o la Biblia, entonces salen los ofendiditos religiosos cuando resulta que las pruebas sobre la existencia de Dios y del marciano son las mismas. Ninguna. Y eso es muy fácil de entender. La religión es un negocio muy rentable. Con una buena religión y si sabes montártelo bien, te haces de oro. Casos hemos visto a lo largo de la historia, ¿o no? Lo que pasa es que no todas pitan, pero vale la pena intentarlo. Porque, ¿y si pita? Naces pero nunca sabes
Por eso surgen cada 2 por 3 profetas de vez en cuando. Y si cuela, oye, pues cuela. A veces esos profetas traen ideas muy nuevas y llamativas y muy locas. Y otras aparecen con ideas igualmente locas, pero que solo son ligeras variaciones locas sobre las locas doctrinas ya existentes. Pero todas, absolutamente todas, tanto las ya instaladas y triunfantes monoteístas, como las religiones satélites que las orbitan y aprovechan su éxito, como los movimientos que siguen a los mayas, los terraplanistas o los que contactan con extraterrestres, usan todos la misma arma para congojar al personal y sacar tajada: el miedo al fin del mundo, con sus variados juicios finales, con sus distintos dioses haciendo de juez, diciendo eso de vos sí entrás, vos no entrás, vos también, vos tampoco, como si esos dioses fueran un portero de discoteca. No se pregunta por qué la vida es así. Y ya puestos a buscar culpables, antes de señalar a los mayas, pidámosle cuentas a Juan Evangelista, el autor del guión del Apocalipsis. Busquen en sus Biblias los que la tengan, o si no, búsquenlo en internet, que ahí también aparece. En el capítulo 20 del versículo 7 del Apocalipsis dice: y cuando se hubiera acabado los 1000 años, será Satanás soltado de su prisión y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los 4 ángulos de la tierra. Muy bien, Juan. Y luego sigue hasta decir más o menos que salvo los santos quedarán protegidos por una muralla, y para el resto descenderá fuego del cielo que los devorará. Muy bien también, Juan. Este dato fue más que suficiente para que dijeran oído a esto: en el año 1000, fin del mundo. Y todos congojados. Pero mira vos, que llegó el año 1000 y se fue con más pena que gloria, porque no pasó nada. Y dijeron, pues será que el guionista de Juanito echó malas cuentas, o no, porque puede ser que él se refería a que el fin del mundo será en el año 1033, cuando se cumplan 1000 años de la supuesta muerte de Cristo. Y pasó el año 1033 y nada. Los catastrofistas siguieron dando la lata toda la Edad Media, porque si se relaja el personal, pierde el miedo y el fin del negocio, socio. Y llegó la peste. ¡Que el mundo se acaba! ¡Que no! Lávense más y mejor y verán que lo que se acaba es la peste. Pasaba un cometa. ¡Que el mundo se acaba! ¡Que no! Que ese es el cometa Halley y va a pasar de vez en cuando, ya se darán cuenta. Y se acabó el medievo, y llegó el renacimiento, y después la edad moderna, y nos plantamos en esta contemporánea con iluminados que seguían echando cuentas de cuándo iba a llegar el fin del mundo. La lógica me dice que cuando más avance el pensamiento crítico y la humanidad, menos nos engañarán. Pues resulta que no, porque en pleno siglo XIX llegó otra de esas religiones catastrofistas que pitó para el negocio. Bueno, la verdad no pitó en su momento, pero pitó después, y aún sigue pitando: los adventistas. Adviento viene del latín adventus, que significa llegada. Prueben a decir esto en voz alta y señalando con una varita y va a aparecer una escena de Harry Potter. Adventus. Bueno, pues a partir de ahora pónganse en lo peor, porque el asunto de los adventistas y Harry Potter tiene el mismo nivel de fantasía. El listillo en este caso fue un señor que se llamó William Miller, de allí que a sus seguidores se les conociera como los milleristas de Miller. No se vayan a confundir con los mileuristas, esa es otra secta de los que no llegan a fin de mes. Pues bien, el predicador William Miller, porque este señor era predicador, también era un gran estudioso de una gran novela que conocemos todos, que se llama la Biblia, y se fijó que en el capítulo 8, versículo 14 de las profecías de Daniel, se decía que el gran santuario se purificaría después de 2300 días, y llegó a la conclusión, él solito, sin la ayuda de nadie, de que esos 2300 días no eran días, que eran años, que ese gran santuario que se purificaría era Jerusalén. Es más, se dijo a sí mismo, en la Biblia pone Jerusalén, pero se refiere al mundo entero, que lo sé yo. Y también sé que la purificación va a consistir en grandes llamas que bajarán del cielo y a la porra el mundo. Ahí empezará el juicio final. Así que una vez que tuvo claro lo que iba a pasar, solo faltaba ponerle fecha al desastre. Así que este señor agarró papel y lápiz y me imagino que se puso a echar cuentas y se le fue la olla. Y también me imagino que las cuentas que hizo serían más o menos así. A ver, si el mundo tiene más o menos 5000 y pico de años, lo multiplicamos por 969, que fue los que celebró Matusalén, dividido por los 3 patriarcas, le sumamos las 12 tribus de Israel, 46, dividido por 6, sumo aquí, resto allá, pongo aquí, ya está. El mundo se va a acabar entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. En algún momento de ese tiempo se producirá el Adventus, la llegada de Jesús, que lo sé yo, decía él. Y no se sabe si fue que calculó mal o si Jesús tenía mejores cosas que hacer ese año que destruir el mundo, pero el caso es que miles de personas se quedaron mirando al cielo, esperando el Adventus. Ya había dejado sus trabajos, abandonado sus cosechas, donado todos sus bienes y no se lo van a creer. Pero como no vino nadie a acabar con el mundo, en vez de alegrarse porque el mundo siguiera en pie y dando vueltas, se decepcionaron mucho. Aquel episodio pasó a la historia como la primera desilusión. Búscala en internet, no vayan a creer que me invento las cosas. La verdad es que los que se tragaron el cuento se habían quedado en la ruina. ¿Es o no es para desilusionarse?
¿Cómo es posible que a partir de aquellas cuentas Miller pudiera deducir que el mundo se iba a acabar, a no ser que se le hubiera ido la mano con alguna sustancia, vaya usted a saber? Aquella desilusión se concentró sobre todo en la costa este de Estados Unidos, aunque se enteró todo el mundo porque las predicciones se publicaron y corrieron de boca en boca. También es cierto que había un caldo de cultivo muy propicio porque en esa zona estaba muy instalado el puritanismo, desde que llegó un par de siglos antes el famoso peregrino británico Mike Flower. Aquellos fundamentalistas que además de hacerle la Pascua a los pavos con el dichoso Día de Acción de Gracias, después se dedicaron a perseguir brujas inexistentes en Salem. Lo de las brujas se les pasó un poco, pero el fundamentalismo no, y estaban dispuestos a tragarse cualquier disparate que Miller extrajera directamente de la Biblia. ¿Pero creen ustedes que después de aquel fiasco del Adventus escarmentaron? Pues no. Algunos mandaron a la porra al tal Miller, pero otros pusieron la otra mejilla, que es lo suyo, porque lo dice la Biblia. El predicador Miller aceptó su mal cálculo y dijo públicamente: confieso mi error y reconozco mi decepción, pero aún creo que el fin del mundo, el día del Señor está cerca, casi a la puerta. Esta vez no se quedó Miller solo rehaciendo sus cálculos, se sumaron muchos más, y el resultado fue que la nueva fecha, el día Chupiguay para el fin del mundo, ya sin posibilidad de error, sería el 22 de octubre de 1844. Pues nada, otra vez a esperar el Adventus. Los que lo esperaban estaban convencidos que ellos eran los elegidos, los buenos del paseo, que Jesucristo los iba a declarar inocentes a ellos en el juicio final. Casualmente, los que se suponía que eran los malos de la película, como no creían esas idioteces, seguían a lo suyo, y para ellos aquel 22 de octubre fue un día más, un día normal, común y corriente. Mientras los fieles, miles y miles de incautos, se pasaron la jornada rezando, mirando al cielo, esperando que de allá cayeran chuzos de punta ardiendo. Y así les llegó el amanecer, y ni Adventus ni nada. Aquí no vino ni Dios, y el mundo tampoco se acabó. Ah, qué penita. Aquel fiasco no lo llamaron la segunda desilusión, sino la gran decepción. Está claro que estaban deseando que el mundo se acabara. Bueno, ¿y al día siguiente qué? ¿Qué pasó el 22 de octubre? Se preguntarán ustedes con voz entrecortada. Pues nada, cachondeo en los periódicos, mucha bulla en la calle por el rebaño que se tragó el bulo, y en otros lugares pues mucha bronca porque para algunos incautos ya no había una tercera mejilla que poner, y lo perdieron todo. Se quemaron y saquearon varias iglesias de mileristas. Muchos seguidores de William Miller fueron apaleados y a otros los bañaron en alquitrán y plumas. Pero bueno, como hay gente pato, y como dijo el filósofo, no todos se rindieron, siguieron empeñados a que el Adventus de Cristo se iba a producir. Algo estaba fallando en las cuentas, pero lo que es venir, tenía que venir. William Miller dejó ya de hacer números, pero otros tomaron el relevo, y como no había explicación lógica de que no hubiera venido cuando se suponía que tenía que venir, y como a Dios no se le podían hacer reclamos por el plantón, se buscaron la siguiente excusa para su decepción, porque ese día no se hubiera acabado el mundo. Dijeron ellos, atención, lo que realmente ocurrió aquel 22 de octubre es que Jesús entró al lugar santísimo del santuario celestial y comenzó un juicio investigador, no se lo pierdan, un juicio investigador del mundo para determinar quienes, a través del arrepentimiento de sus pecados y la fe en Cristo, estaban en condiciones de recibir los beneficios de la expiación. O sea, dicho sin tanto rollo, que Jesucristo nos está investigando a todos y que cuando acabe su investigación vendrá. ¡Adventus! Entre los dos, que todo se acabó, que tonto me engañaste a sangre fría, qué fácil acabaste con mi vida, mira lo que han hecho tus mentiras, mira lo. Pero inmediatamente surge otra duda, que esa investigación no va a tener fin nunca, porque seguimos naciendo y cada vez somos más. Así que siempre habrá alguien nuevo a quien investigar y juzgar. Bueno, ¿y qué me dicen ustedes de la casa de William Miller en Nueva York, que está declarada Monumento Histórico Nacional, como si su propietario hubiera hecho algo grande e importante para este mundo, salvo estar deseando que se acabe? Pues sí que lo hizo, porque William Miller abrió un gran mercado, abrió unas grandes expectativas de negocio que siguen dando sus frutos millonarios con los actuales adventistas, que son los seguidores del adventismo
occultismo y demás religiones satélites que andan por ahí. Una doctrina, una secta, una religión, un complejo grupo humano, llámenlo ustedes como quieran, pero son esos grupos que siguen esperando que venga alguien a ponernos a cada uno en nuestro sitio. 14 millones de adventistas hay en el mundo esperando que el planeta reviente con nosotros, los malos, dentro, y que ellos, que son los buenos, por fin podrán mudarse con su líder a una tierra nueva, 5 estrellas, extra luxury. Adventus. Cuando se quiere de veras, cuando uno todo lo entrega, con mentiras siempre. Si uno tiene sentimientos, daño por dentro. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could Nuestro planeta está más o menos en la mitad de su vida. Los cálculos de los expertos dicen que ya ha cumplido unos 4.500 millones de añitos y que le quedan por cumplir unos 4.500 milloncitos más, que son los que también le quedan al Sol, más o menos. Año arriba, año abajo, no vayamos a poner tiquismiquis, ñe. Después, ruina. Puede que entonces la Tierra se quede allí, seca, desierta, como una bola vieja y agrietada, dando vueltas sin ton ni son. O lo mismo revienta de dentro para afuera y un montón de supervolcanes convierten el planeta en un gran Mordor. O también pueda que desaparezca de un minuto para el siguiente, engullida por un agujero negro. O nos arrea un meteorito porque ya no tenemos a Bruce Willis que lo salve. O el Sol nos pegue un escupitajo de los suyos y que nos deje fritos. O se nos los controla el eje y salimos de la órbita y nos vamos a tomar por saco a otra galaxia. Bueno, en fin, cualquier cosa puede pasar. No nos extrañe, los astrónomos llevan años descubriendo planetas errantes vagabundeando por ahí sin ir ni para acá ni para allá, que bien podían haberse salido de sus sistemas solares y ahora van desorientados, desnortados y sin rumbo. Nadie sabe con certeza lo que va a pasar porque el universo sigue siendo el mayor misterio. Lo más probable es que ningún ser humano, ninguno de los que estamos ahora, vea alguno de esos finales, porque estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano por acelerar nuestra propia extinción. Estamos en ello y para que sea lo antes posible. Pero ¿cuánto nos queda aquí? No lo sabe ni Dios. Bueno, el único Dios que sí lo sabe es el Dios tuitero, que con todo el asunto de la pandemia nos confesó que hasta ahora había contemplado varias opciones para el apocalipsis y que la del virus resultó ser la más barata. Ya se encargarán ustedes de echarme una mano. Escribió en su cuenta oficial de Twitter. Pueden buscarla si no me creen. close my eyes. I know what you say. You are a superstar. Then have no fear. Pandemias ha habido, hay y habrá siempre. Saldremos más o menos perjudicados, pero saldremos. Y cada vez saldremos mejor y con muchísimas menos víctimas que hace 1, 2, 3 o 4 siglos, porque ahora tenemos la ciencia como aliada y antes pues no. De donde no saldremos será si nos cae una pedrada. En plena crisis mundial tuvimos noticias de un meteorito del tamaño del monte Everest, que un 29 de abril del 2020 pasó cerca de la Tierra y que si nos llega a caer nos hace un buen roto, porque si hubiera impactado el pedrolo ese al que llamaron OR2, el coronavirus hubiera sido el menor de nuestros problemas. Al principio, como hacen siempre por aquello de conseguir repercusión mediática, nos metieron un poco de miedito los de la NASA, diciendo que era muy gordo, que pasa muy cerca y luego, como siempre, también nada de nada. Porque para la NASA, que un meteorito pase a 6 millones y pico de kilómetros es pasar cerca. Los más inconscientes diríamos, ¡buah! 6 millones de kilómetros. Mientras no pase a 300 o 400, ¿dónde está el problema? Y después de estar anunciando los días sí y día también el paso del meteorito OR2 a finales de abril de ese año, lo que hizo el desgraciado fue exactamente eso, pasar olímpicamente de nosotros. Porque resultó que solo una semana más tarde nos informaron a toro pasado, o más bien a meteorito pasado, que nos había rozado otro pedrusco a solo 7.000 kilómetros, pero sin ningún problema, dijeron, porque era pequeño y seguramente se habría desintegrado al atravesar la atmósfera. Seguramente, pero bueno, digo yo, ¿no tendrá más peligro un pedrolo de 6 metros que nos pase cerca que uno gordo que pasa 6 millones de kilómetros? Bueno, por eso no me hice astrofísico, porque no entiendo esas cuentas. Yo no soy de números, yo soy de letras. De cualquier forma, ya sea un meteorito, un escupitajo solar, un agujero negro que nos trague una explosión del núcleo terrestre, ni nos vamos a enterar. Será un boom y ya está. Mientras los de las sectas y los dioses seguirán en la fantasía de esperar el fin del mundo cuando venga un señor con barba y túnica a ponernos a cada uno en nuestro sitio. Pues nada, que sigan esperando, porque al final el que nos ha puesto firmes y mostrando quién es quien manda es un bichito microscópico y redondito y pelo pincho que de vez en cuando se pasa por el mundo para recordarnos que no somos nada y que el único paraíso o infierno está aquí mismo, en la Tierra, y que de cada uno de nosotros depende convertir la Tierra y nuestro paso por ella en una cosa o en la otra. Money. Money.
Atención a esta historia, chicos y chicas, ya para terminar. Érase una vez, hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto, porque fue en 1820, cuando un jovencito llamado Joseph Smith se adentró en la espesura de un bosque a las afueras de Nueva York. Buscaba respuestas. ¿A qué fe debo seguir? ¿A qué iglesia me apunto? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué me hago esta noche de cena? En fin. Y en estas que se le aparecen, atención, el mismísimo Dios y su hijo Jesús. Y le dijeron: Joseph, de la cena, hacete lo que vos querás, pero te recomiendo poco carbohidrato. Y respecto a todo lo demás, que sepas que ninguna iglesia merece ya la pena. Todas se han corrompido. Y eso es textual, ¿eh? Tenés que fundar una nueva y renovada, hijo mío. Bueno, el jovencito Joseph aceptó el encargo de aquella primera visión, que vaya usted a saber que había fumado para ver al mismísimo Dios y a su hijo. El pobre no sabía muy bien ni por dónde empezar ni para dónde tirar. Menos mal que siguió fumando lo mismo y siguió teniendo esas visiones y recibiendo visitas que le orientaron en su misión: crear una nueva iglesia para robarle clientes a la competencia. Primero se le apareció un ángel, luego San Juan Bautista, después San Pedro, Santiago vino después, y así, a base de revelaciones divinas e inspiración propia, supo el joven Joseph cómo ir dando forma al Libro de Mormón. Oigan, todo lo que les estoy diciendo está ahí, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada. Mormón era un antiguo profeta y Joseph Smith el elegido para montar la empresa. Y el libro donde les digo que aparece todo esto es una especie de Biblia donde se dice, entre otras cosas, que Jesucristo estuvo en América tras haber resucitado. Lo de Cristóbal Colón ya eso sí fue eso. Les decía al principio de este audio que a lo largo de la historia ha habido y sigue habiendo gente inventándose nuevas religiones porque son un gran negocio muy rentable. Si tienen suerte y consiguen que se enganchen cuan más incautos, mejor. Y que todas tienen algo en común: meter miedo con el fin del mundo al personal. La de Joseph Smith también, porque de hecho llevan en el nombre eso de últimos días, y eso pues ya da una pista. Son los conocidos mormones, que ahora se definen a sí mismos santos de los últimos días. Los santos también podrían llamarse accionistas, porque en esa compañía religiosa no entra nadie que, al igual que en muchas otras empresas de este tipo, no destine el 10% de todos sus ingresos. Ojo, ninguna religión es gratis, pero eso de tener que estar pagando para que encima te estén agobiando con que el mundo está en sus últimos días, en fin, cada uno que sufra como mejor le aparezca. El caso es que la nueva iglesia que se inventó Joseph Smith fue una de las que acabaron pitando con el tiempo, y no se imaginan cómo pita ahora, porque tiene montado uno de los fondos de inversión más rentables del mundo, calculado en unos, atención al dato, $100.000 millones, y esa fortuna ha sido amasada en apenas 50 años, según una investigación del periódico The Wall Street Journal, que ha tenido una enorme repercusión en Estados Unidos. Cuando este diario económico les preguntaba a los santos genios financieros mormones de los últimos días cómo una religión podía amasar semejante fortuna procedente de todo el mundo, responden que puesto que son una religión, no tienen por qué informar de sus finanzas. Chúpate esa. Y reconocen que si admiten públicamente que están literalmente nadando en el dinero, eso desanimaría quizás a algunos de los 16 millones de clientes o fieles o fidelizada clientela o clientelismo fiel, no sé, que tienen a lo largo y ancho del planeta. O dicho de otra manera, que lo mismo algunos seguidores se mosquean y dejarían de contribuir a la empresa con el 10% de sus ingresos, o lo que ellos llaman el diezmo. Es igual, si cada uno tiene derecho a sufrir como quiera, también tiene el mismo derecho a creerse lo que le dé la regalada gana y dejar su dinero donde mejor le parezca. Pero ojo, sean prudentes, porque si ustedes ven que se les acercan dos jovencitos con pantalón negro, bien peinaditos, camisa blanca, corbata, gestos amables y angelicales, porque parecen angelitos, y con muy buenos modales, cambien de acera, huyan, porque son misioneros que intentarán engatusarlos con la excusa de no sé qué de los últimos días. Pero mientras llegue ese fin del mundo que tanto desean para irse con su líder, ustedes les tendrán que dar el 10% de todos sus ingresos. Pero volvamos a aquel siglo XIX, porque lo que nunca pudo imaginar Joseph Smith es la rentabilidad que iba a tener su invento. Su historia sobre el encuentro con el profeta mormón fue de las que pitaron con el paso del tiempo, aunque él acabó muy malamente, les digo, porque aunque el negocio empezó bien, se confió y se pasó de frenada. Habíamos quedado en que el jovencito Smith se metió en aquella arbolada sagrada de Nueva York en busca de respuestas y que de allí salió con un peliculón en la cabeza. Es cierto que venía malogrado de casa porque en su propia familia se juntaron un follón de supersticiones.
religiones. Por ejemplo, uno de sus abuelos seguía la doctrina del universalismo, que era una especie de cristianismo protestante cuya base era todo el mundo bueno, pero luego el hombre terminó pasándose al metodismo. El otro abuelo era cristiano a secas, pero cristiano después de haber tenido una serie de visiones. La madre era presbiteriana y el padre un día amanecía creyente y al siguiente hecho un lío. Me pregunto yo qué fumarían en esa casa. Está claro que Joseph Smith era el emprendedor de la familia y quiso abrir nuevos caminos de fe, y así fue como con solo 18 primaveras hizo públicas sus visiones, que si se le había aparecido un ángel que se llamaba Moroni, que si le encargó que tradujera un libro que había escrito su padre que se llamaba Mormón, que a su vez lo habían escrito profetas americanos, que si ese libro estaba escrito en planchas de oro, bueno, ¿y para qué seguir? Este libro de Mormón es una locura digna de un guionista de Hollywood. Aquí lo importante es que tenemos al padre, al señor Mormón, al hijo, al señor Moroni. La paloma en este cuento no está invitada, ¿eh? También tenemos el libro sagrado al estilo de la Biblia, solo que este se llama Libro de Mormón y es muy loco. Así que con todos estos ingredientes ya solo faltaba que el representante en la tierra, o sea Joseph Smith, reuniera el suficiente personal dispuesto a decir amén a su doctrina, contribuir a su causa con el 10% de sus ingresos y ya la religión estaba montada. Al principio Smith tuvo mucho tirón, pero luego se le fue la mano con eso de la poligamia, porque el muy avispado se endosó 40 esposas, sacadas entre las fieles que le seguían, claro está. Lo que para él fue una revelación divina, para las autoridades federales americanas fue un delito de escándalo público, así que su ajetreo sexual lo llevó a la cárcel, donde una turba de ciudadanos que lo tenían por un simple caradura lo lincharon. Así que si faltaba algún ingrediente místico para este cóctel religioso, ahí lo tienen. Un mártir. Pero el caso es que ahí se acabó Joseph Smith, aquel hombre de agitada imaginación y bendecido con el don de las visiones. Y aquí siguen sus fieles, a los que ya no les gusta que los llamen mormones, porque suena chungo, pero que prefieren ser llamados santos y disfrutan felices de los últimos días mientras llega el fin del mundo. Eso sí, prohibidísimos el alcohol, el tabaco, la marihuana, el té y hasta el café. Yo creo que con tanta prohibición se les va a hacer muy larga la espera hasta que llegue ese día tan deseado por ellos en que nos vayamos todos al carajo. Ahí los dejo.